Información internacional: después de que Donald Trump abriera la ventana para conversar con Nicolás Maduro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció a favor del diálogo entre ambos mandatarios. Mientras tanto, Donald Trump no descarta el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno venezolano. Expresó precisamente este lunes a los medios. De todas maneras, y por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz. La crisis en torno a Venezuela acaba de sumar un nuevo actor, uno que, hasta ahora, se había mantenido en una posición más discreta. Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió romper el silencio y ofrecer a su país como posible mediador entre Estados Unidos y Venezuela. Todo esto ocurre en un momento en el que la tensión avanza, de forma constante, hacia escenarios cada vez más peligrosos. Su mensaje no fue improvisado, tampoco ambiguo. Sheinbaum habló de manera directa sobre el riesgo real de un derramamiento de sangre y pidió públicamente a las Naciones Unidas que asuman un papel activo antes de que la situación termine por descontrolarse. Más allá de simpatías o críticas al gobierno de Nicolás Maduro, la presidenta mexicana dejó claro un punto central. La postura de México se sostiene sobre un principio histórico: la no intervención y el rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera. Para el gobierno mexicano, el camino debe ser el diálogo, incluso cuando el contexto internacional empuja hacia la confrontación. En ese sentido, la ausencia visible de la ONU en esta escalada fue señalada como una falla grave del sistema internacional. Un sistema que, hasta ahora, ha sido incapaz de contener una crisis que amenaza con extenderse por toda la región. Sin embargo, mientras México habla de mediación y diplomacia, otros actores avanzan en una dirección muy distinta. Y es justamente ahí donde el escenario comienza a oscurecerse. Porque, al mismo tiempo que se piden negociaciones, el cerco contra Venezuela se está cerrando desde otro frente. Mientras México apuesta por la diplomacia, Estados Unidos avanza con una estrategia mucho más dura. En las últimas horas, el presidente Donald Trump anunció un bloqueo directo a los buques petroleros que salen o se dirigen a Venezuela, una medida que golpea de lleno el corazón económico del país. Al mismo tiempo, Trump afirmó que la nación sudamericana se encuentra totalmente cercada, una declaración que no solo tiene un peso político, sino que también genera un fuerte impacto psicológico, tanto dentro como fuera de Venezuela. Este bloqueo no es un gesto aislado. Forma parte de una ofensiva progresiva diseñada para asfixiar la economía venezolana, al limitar su capacidad de exportar petróleo, obtener divisas y sostener las ya frágiles estructuras del Estado. A esta presión económica se suma una presencia militar cada vez más visible de Estados Unidos en el Caribe, con despliegues navales y operaciones de seguridad que envían un mensaje claro y directo: Washington está dispuesto a ir más allá de las sanciones tradicionales. La combinación de cerco económico y demostración de fuerza militar reduce de forma drástica el margen de maniobra del gobierno de Nicolás Maduro. Cada ruta comercial vigilada y cada embarcación detenida refuerzan la sensación de aislamiento, encerrando al régimen en una dinámica de desgaste constante. Sin embargo, esta escalada no ocurre en el vacío, porque a medida que Estados Unidos endurece su postura, otras potencias comienzan a reaccionar, transformando el conflicto venezolano en algo mucho más grande de lo que parece a simple vista. La respuesta internacional no tardó en llegar. A medida que Estados Unidos intensifica su presión sobre Venezuela, otras potencias comenzaron a manifestar su preocupación por el rumbo que está tomando la crisis. China fue una de las primeras en hacerlo, y a través de su canciller, Wang Yi, Pekín expresó de manera directa su rechazo a lo que calificó como intimidación unilateral, dejando claro que observa con atención y cautela la estrategia estadounidense en la región. Este posicionamiento confirma que el conflicto venezolano ya no puede entenderse como un simple enfrentamiento entre Washington y Caracas. Venezuela se ha convertido en una pieza dentro de un tablero geopolítico mucho más amplio, en el que las grandes potencias miden fuerzas, defienden intereses estratégicos y envían mensajes que van más allá del caso específico del gobierno de Nicolás Maduro. Para China, permitir que Estados Unidos actúe sin contrapesos en América Latina podría sentar un precedente peligroso, no solo para la región,
sino también para el equilibrio global. La intervención diplomática de Pekín añade así una nueva capa de complejidad al escenario. Cada declaración y cada gesto elevan el riesgo de que la crisis escale por canales indirectos, con efectos que podrían sentirse en distintos puntos del planeta. En este contexto, la presión sobre Venezuela comienza a dividir a la comunidad internacional y obliga a los gobiernos de la región a tomar postura. Algunos de ellos, lejos de llamar a la moderación, empiezan a avalar abiertamente una salida mucho más confrontativa, preparando el terreno para una escalada aún mayor. En América del Sur, el endurecimiento del discurso contra el gobierno de Nicolás Maduro comienza a encontrar apoyos cada vez más explícitos. Uno de los casos más visibles es el del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien expresó su respaldo a cualquier acción que, según sus propias palabras, pueda poner fin a lo que considera una dictadura en Venezuela. Aunque reconoció que su país no cuenta con la capacidad para intervenir de manera directa, su mensaje fue claro: si alguien decide hacerlo, estaría, en su visión, contribuyendo a resolver un problema que afecta no solo a Venezuela, sino a toda la región. Estas declaraciones, realizadas después de una reunión con el presidente argentino Javier Milei, reflejan un cambio significativo en el clima político regional. El debate ya no se limita únicamente a sanciones económicas o condenas diplomáticas. Poco a poco se instala una narrativa que empieza a normalizar escenarios más duros, incluyendo la posibilidad de una acción externa. En este contexto, el tema migratorio adquiere un peso central. Kast ha vinculado la llegada masiva de migrantes venezolanos con problemas de seguridad y criminalidad, reforzando la idea de que la crisis venezolana dejó de ser un asunto interno y se transformó en un desafío regional. La respuesta de Nicolás Maduro no tardó en llegar y fue inmediata, elevando aún más el tono del conflicto. Este intercambio de declaraciones pone en evidencia una región cada vez más polarizada, donde el margen para el diálogo y el consenso se reduce de forma acelerada. Y mientras el discurso político se vuelve más confrontativo, Estados Unidos continúa avanzando por otro camino, más discreto, que por ahora evita una invasión directa, pero que podría resultar igual o incluso más devastador. Lejos de una invasión inmediata, la estrategia de Estados Unidos parece haberse reconfigurado hacia un terreno más silencioso, pero también profundamente destructivo. Washington entiende que una intervención militar directa en Venezuela implicaría costos políticos, humanos y logísticos muy altos. Por esa razón, el enfoque se ha desplazado hacia un punto especialmente vulnerable del régimen: la economía. El bloqueo energético, las sanciones financieras y las restricciones al comercio buscan acelerar un deterioro que el país ya viene arrastrando desde hace años. Esta presión no se limita a las estructuras del poder chavista, también golpea de manera directa a la población. El agravamiento de la crisis económica se refleja en mayor escasez, inflación creciente, aumento de la violencia y un deterioro cada vez más profundo de la situación humanitaria. Para muchos analistas, este escenario no es un efecto colateral, sino parte del cálculo estratégico. La intención sería forzar un colapso interno que vuelva insostenible la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, sin necesidad de desplegar tropas en territorio venezolano. Mientras tanto, los acuerdos de seguridad, las operaciones conjuntas y los despliegues militares en países vecinos refuerzan la sensación de un cerco que se cierra lentamente. Venezuela queda atrapada entre la presión externa y el desgaste interno, en un equilibrio cada vez más frágil. La gran incógnita es si esta estrategia logrará su objetivo o si, por el contrario, terminará empujando al país